La mayoría de los hombres que caminan hoy sobre la tierra no son más que sombras errantes, mortales encadenados a la luz azul de sus pantallas y a la aprobación barata de una masa que los desprecia en silencio. Son seres que han olvidado que en sus venas corre el potencial de los dioses y han preferido la seguridad de la jaula al peligro de la libertad absoluta. En la forja de mente y poder, no hemos venido a ofrecerte consuelo ni a decirte que tu mediocridad es aceptable si la abrazas con amor propio. Hemos venido a incendiar tu zona de confort con el fuego de Prometeo para que entiendas que cada queja que sale de tu boca es una confesión de derrota y cada minuto que pasas buscando validación externa es un clavo más en el ataúd de tu propia divinidad. El estoicismo no es una filosofía para ser leída en la comodidad de una biblioteca, es una tecnología de guerra para el espíritu que te exige sacrificar al hombre pequeño y reactivo que has sido hasta hoy para dejar que el soberano tome el mando de tu destino. Mira a tu alrededor y verás un matadero de voluntades donde el sistema engorda a los mansos con entretenimiento basura y placeres instantáneos para que nunca miren hacia arriba, hacia el trono que les pertenece por derecho de nacimiento mental. Pero tú has sentido el llamado de los antiguos, ese eco que retumba desde el Olimpo y te dice que no naciste para ser un espectador de la gloria ajena, sino para ser el arquitecto de tu propia imperturbabilidad. Aquí no buscamos seguidores dóciles, buscamos reclutas para una legión de inmortales que han decidido que su paz no está a la venta y que su mente es una ciudadela inexpugnable ante cualquier tormenta del destino. Suscríbete ahora mismo a este canal de Mente y Poder y activa las notificaciones con la mano de quien reclama un reino. Porque si no eres capaz de comprometerte con este entrenamiento de alta jerarquía, seguirás siendo el trigo que la vida muele para alimentar a los verdaderos depredadores. La introducción ha terminado y la puerta del Olimpo se abre solo para aquellos que tienen el coraje de dejar atrás su piel de cordero. O te conviertes en el rayo que parte la oscuridad, o sigues siendo la sombra que se desvanece con el primer soplo de viento. Repite conmigo: mi mente es mi reino, mi voluntad es mi ley. Para ascender a la cima del Olimpo personal, el primer sacrificio que debes ejecutar es la decapitación de tu propio ego, esa voz chillona y débil que necesita ser mirada, aplaudida y validada por mortales que ni siquiera respetas. El soberano no busca el brillo falso del oro exterior, sino ha forjado primero el diamante de su carácter interno a través del desapego y la autarquía total. La pobreza real no es la falta de monedas, sino la abundancia de necesidades artificiales que te hacen esclavo de las marcas, de las modas y de las opiniones de una sociedad que está podrida desde sus cimientos. El estoicismo te enseña que la verdadera riqueza es la capacidad de prescindir de todo lo que no sea tu propia virtud, transformando tu necesidad de parecer en la urgencia de ser un pilar de mármol inamovible ante la marea de la vanidad. Tienes que aprender a caminar entre los mortales como si fueras un fantasma, alguien que acumula poder en las sombras mientras los demás desperdician su capital y su energía intentando comprar un estatus que se evapora al primer golpe de la fortuna. El lujo prematuro es la cadena de oro con la que el sistema te amarra al suelo, impidiéndote volar hacia la independencia absoluta que solo se alcanza cuando tu valor no depende de nada que puedas perder en un incendio o en una crisis económica. En Mente y Poder, instalamos el protocolo de la invisibilidad estratégica, donde tu fuerza se siente pero no se exhibe innecesariamente, porque el rayo no necesita anunciar su llegada con palabras, su impacto habla por él. Sacrifica hoy la gratificación inmediata por la dominación eterna, aceptando que durante un tiempo serás el raro o el antisocial, para aquellos que no pueden ver más allá de su próximo deseo carnal o digital. La lección de los dioses es clara: el que se posee a sí mismo es dueño de todo, mientras que el que posee muchas cosas sin poseer su mente es simplemente un guardián de tesoros ajenos. Suscríbete si estás listo para matar al vanidoso y dar a luz al invicto que no necesita espejos para saber que es un rey. El aplauso es ruido, el silencio es poder. El segundo peldaño hacia la divinidad mental es el control absoluto sobre la bestia que habita en tu cuerpo, ese animal instintivo que busca el refugio del sueño, la seducción del placer barato y la huida ante cualquier forma de dolor o esfuerzo. Quien no es capaz de mandar sobre su propia biología es un esclavo por naturaleza y nunca podrá aspirar a sentarse en el trono de la soberanía mental que el estoicismo reserva para los guerreros de la voluntad. La disciplina no es un castigo que te impones, es el rayo de Zeus que pone orden en el caos de tus deseos, permitiéndote actuar con la precisión de un dios incluso cuando tu carne grita por descanso o por distracción. En la Legión de Mente y Poder, entendemos que cada vez que cedes ante un impulso momentáneo, estás entregando un pedazo de tu alma al enemigo y debilitando los muros de tu ciudadela interna, convirtiéndote en una presa fácil para las circunstancias y para aquellos que saben cómo manipular tus debilidades. Tienes que entrenar tu voluntad como si fuera una espada divina,
forjándola en el fuego de la incomodidad voluntaria, buscando el frío cuando otros buscan el calor, buscando el ayuno cuando otros buscan el festín, y buscando el trabajo intenso cuando el mundo entero se hunde en la pereza del entretenimiento digital. La libertad no es hacer lo que quieres. La libertad es tener la fuerza de hacer lo que debes, sin importar cómo te sientas, porque los sentimientos son nubes pasajeras y tu propósito debe ser un sol inamovible en el centro de tu universo. La pobreza de espíritu nace de la falta de fricción, del deseo de una vida fácil que solo produce hombres blandos que se quiebran al primer contacto con la realidad. Pero el soberano ama el obstáculo porque sabe que en la lucha es donde su divinidad se manifiesta con mayor claridad. No busques que el mundo sea más suave. Busca que tu piel sea más dura y tu mente más afilada para que ningún golpe del destino pueda hacerte sangrar. Suscríbete si has decidido que tu cuerpo es un servidor y no un amo, y que a partir de hoy, tus impulsos serán las víctimas de tu razón y no los directores de tu vida. El Olimpo espera a los que han vencido a la bestia interna para coronarse como señores de su propia existencia. Mi voluntad es ley, mis impulsos son ceniza. Un dios no se inmuta por los ladridos de los perros ni por los insultos de los hombres pequeños, porque su conciencia habita en una esfera de altura donde el ruido del fango no puede llegar. El tercer sacrificio para tu ascensión es la renuncia total a tu derecho a sentirte ofendido, entendiendo que la indignación es una confesión de debilidad que otorga poder a quien intentó herirte. El estoicismo te entrega la armadura del diamante, una claridad mental que procesa cada ataque externo como un simple fenómeno natural, tan carente de significado personal como la lluvia o el viento, permitiéndote observar la malicia ajena con la curiosidad de un científico y la distancia de una deidad. En mente y poder, no enseñamos a aguantar la ofensa, enseñamos a disolverla en el ácido de la razón, reconociendo que nadie puede dañarte sin tu propio consentimiento y que el mayor castigo para el necio es tu indiferencia absoluta y tu paz inquebrantable. Tienes que sacrificar tu necesidad de tener razón o de defender tu honor ante gente que no tiene honor propio, porque pelear con cerdos solo sirve para ensuciarte y para que el cerdo disfrute del lodazal. Tu energía es un recurso divino que debe ser invertido en la creación de tu imperio y no desperdiciado en batallas triviales contra egos heridos que buscan desesperadamente un poco de tu atención para sentirse vivos. Cuando alguien intenta provocarte, lo que realmente está haciendo es pedirte permiso para entrar en tu mente y saquear tu tranquilidad. El soberano cierra la puerta con llave y sigue su camino hacia la cima, dejando al provocador gritando en el vacío de su propia insignificancia. Aprende a ver la traición, la envidia y el insulto como las pruebas necesarias para testear la dureza de tu armadura, agradeciendo al enemigo porque te permite practicar la virtud de la imperturbabilidad en el campo de batalla de la vida diaria. Si un comentario en una pantalla o una mirada de desprecio en la calle pueden arruinar tu día, entonces eres más pobre que un mendigo, porque no eres dueño ni de tu propio estado de ánimo. Suscríbete si estás listo para ser inalcanzable, para habitar esa ciudadela donde el juicio de los mortales muere antes de tocar tus muros. Mantente invicto, mantente divino, mantente en silencio. Nadie me hiere si yo no lo permito, soy el juez de mi propio valor. Desde la cima del Olimpo, las preocupaciones de los mortales parecen hormigas luchando por una migaja de pan en medio de un desierto infinito. El cuarto sacrificio que te exige el estoicismo es la renuncia a la visión estrecha y ansiosa que te hace creer que tus problemas actuales son el fin del universo, sustituyéndola por la vista de pájaro que te permite ver la brevedad de la vida y la inmensidad del cosmos. La mayoría de los hombres viven en un estado de emergencia constante por cosas que en 100 años a nadie le importarán, desperdiciando su potencia divina en dramas familiares, fluctuaciones del mercado o chismes sociales que no añaden ni un gramo de fuerza a su carácter. En mente y poder, entrenamos tu ojo mental para que se eleve por encima de la atmósfera y observe la rotación de los siglos, reconociendo que este momento de dolor o esta crisis de hoy es solo un punto insignificante en el tejido de la eternidad. Este desapego heroico no es indiferencia, es perspectiva estratégica. Cuando dejas de darle importancia a lo trivial, tu mente queda libre para concentrarse en lo esencial, en aquello que realmente construye tu legado y forja tu soberanía sobre la materia. Tienes que sacrificar tu adicción a las noticias, a las tendencias y a todo lo que es ruidoso y efímero, reconociendo que el sistema utiliza lo trivial para distraerte de tu propio potencial de grandeza y para mantenerte en un estado de miedo dócil que es la base de la pobreza mental. Un dios no se preocupa por quién ganó el partido o qué celebridad se divorció. Un dios se preocupa por la armonía de su propia razón y por la expansión de su dominio interno. Aprende a reírte de tus propias tragedias temporales desde la distancia de los inmortales, entendiendo que el memento mori no es un recordatorio de tristeza, sino un decreto de urgencia para que dejes de jugar a ser pequeño y empieces a actuar con la magnitud que tu linaje divino te exige.
Si eres capaz de mirar tu propia muerte a los ojos y sonreír, entonces ya no hay nada en este mundo que pueda asustarte o distraerte de tu camino hacia el trono. Suscríbete para elevar tu visión, para salir del laberinto de lo cotidiano y empezar a respirar el aire puro de las alturas donde solo habitan los que han decidido ser invictos. El mundo es pequeño, mi propósito es inmenso. Un Dios no se queja de la tormenta, la utiliza para limpiar su camino y para demostrar que su luz puede brillar incluso en la oscuridad más densa. El quinto sacrificio es la eliminación de la queja y el rechazo a la realidad, sustituyéndolos por el amor fati, el amor incondicional a todo lo que sucede, reconociendo que el destino no es tu enemigo, sino el escultor que utiliza el martillo de la adversidad para revelar la estatua divina que se esconde dentro de ti. La pobreza ama a los que se sienten víctimas de las circunstancias, a los que lloran porque el viento sopla en su contra y a los que esperan que el mundo sea más justo antes de empezar a trabajar. Pero en Mente y Poder, enseñamos la alquimia del espíritu, donde cada obstáculo es visto como combustible para tu fuego interno y cada derrota como una lección técnica enviada por los dioses para corregir tu trayectoria hacia el mando absoluto. Tienes que sacrificar tu deseo de que las cosas sean diferentes y empezar a desear que sean exactamente como son, porque en la aceptación radical de lo que es reside el poder de transformarlo en lo que quieres que sea. El rencor contra el pasado o el miedo al futuro son fugas de energía que te impiden actuar en el único lugar donde tienes jurisdicción divina, el ahora. Ama tu soledad, ama tu escasez actual, ama tus cicatrices, porque son las herramientas de tu forja y los testimonios de tu resistencia. El hombre que es capaz de decir gracias ante la tragedia es un hombre que ya ha ganado todas las guerras, porque ha robado al destino su arma más poderosa, la capacidad de hacerlo sufrir. No eres un juguete de la fortuna, eres el coautor de tu existencia, y cada vez que abrazas una dificultad con una sonrisa de depredador mental, estás reclamando un pedazo más de tu trono en el Olimpo de los soberanos. Deja de pedir permiso al universo para ser feliz y empieza a imponer tu paz sobre el caos a través de la voluntad de hierro que no reconoce obstáculos. Solo oportunidades de ejercicio. Suscríbete si estás listo para dejar de luchar contra la realidad y empezar a cabalgar sobre ella como un dios sobre su carro de fuego. Mantente firme, mantente agradecido, mantente invicto. Nada me sucede a mí, todo sucede para mí. En el corazón de cada dios reside una ciudadela inexpugnable, un refugio de mármol y oro donde ningún mortal puede entrar sin ser invitado y donde las tormentas del mundo externo se reducen a un susurro sin importancia. El sexto sacrificio es tu dependencia emocional de los demás, la ruptura definitiva de los hilos de aprobación, afecto o compañía que te hacen vulnerable a la traición y a la soledad. El estoicismo te exige construir esta fortaleza interior a través de la práctica de la ataraxia, esa tranquilidad del alma que nace de saber que todo lo que realmente necesitas para ser completo ya habita dentro de tus propios muros mentales. En la Legión de Mente y Poder, no buscamos muletas externas ni salvadores humanos, porque entendemos que buscar la felicidad fuera de uno mismo es como intentar atrapar el viento con las manos, un esfuerzo inútil que solo conduce a la desesperación y a la pobreza espiritual. Tienes que sacrificar tu miedo a la soledad y convertirla en tu santuario de poder, reconociendo que solo en el aislamiento del soberano es donde se escuchan con claridad los decretos de la razón y se forjan los planes para la conquista del propio destino. Un Dios es autosuficiente por naturaleza, y su amor por los demás no nace de la necesidad o de la carencia, sino de la abundancia de su propio ser, permitiéndole dar sin esperar nada y observar la partida de los otros sin que su ciudadela se estremezca. Deja de buscar refugio en los brazos de mortales que son tan frágiles y confundidos como tú solías ser y empieza a construir tus propios cimientos sobre la roca de la virtud y el conocimiento de ti mismo. La verdadera independencia financiera y emocional comienza cuando te das cuenta de que el mundo puede quitarte todo lo material, pero nunca podrá saquear el tesoro de tu imperturbabilidad si tú no le entregas las llaves. En esta ciudadela, tú eres el rey, el juez y el verdugo de tus propios pensamientos, y cada vez que cierras la puerta a la distracción y al drama ajeno, estás ganando una batalla por la eternidad de tu espíritu. Suscríbete para recibir los planos de tu propia fortaleza, para dejar de ser un mendigo de afecto y convertirte en una fuente de poder autónoma e invicta. Mi paz es mi propiedad, mi soledad es mi imperio. Has recorrido el sendero de los sacrificios, has calcinado tu piel de mortal en la fragua del rigor y has erigido una ciudadela de mármol donde antes solo había ruinas y dudas. Ahora la teoría de los antiguos llega a su clímax y se transmuta en el decreto final del invicto. La ley inquebrantable que dictará cada uno de tus actos hasta que el hilo de tu existencia sea cortado por las parcas, ascendiendo definitivamente al panteón de los que se poseyeron a sí mismos antes de intentar poseer el mundo. Este octavo peldaño es la aniquilación definitiva de la vacilación y la toma de posesión del trono de tu propia vida,
donde ya no pides permiso al destino para prosperar ni esperas que los vientos sean favorables para navegar, sino que decretas tu propia abundancia a través del impacto implacable de tu disciplina y la claridad de tu propósito soberano que no conoce la fatiga ni el retroceso. En la Legión de Mente y Poder, hemos concluido la demolición de tu versión anterior, pero la guerra por la permanencia de tu soberanía es una contienda eterna que exige una vigilancia de centinela contra el retorno de la autocompasión y la seducción de la mediocridad que acecha en cada rincón del sistema. Sal ahora al mundo de los hombres, pero no camines como uno de ellos, sino como una deidad encubierta que actúa con la calma del que conoce el desenlace de la historia y la ferocidad del que no tiene nada que perder porque ya ha muerto a su importancia personal y a la sed de reconocimiento ajeno. Que cada decisión financiera que tomes, cada interacción social que enfrentes y cada pensamiento que permitas en el sagrario de tu mente sea un testimonio de tu nueva jerarquía, demostrando con hechos. Y no con ruidos que el estoicismo no es una máscara que usas para ocultar tus heridas, sino la sangre de oro que ahora fluye por tus venas y te hace inmune al veneno de la queja. La pobreza ha sido erradicada de tu linaje no porque la fortuna te haya sonreído por azar, sino porque tu conciencia ya no es capaz de procesar la escasez como una opción válida, reconociendo que el universo entero es tu campo de entrenamiento y que posees los recursos internos para transmutar cualquier crisis en una medalla para tu virtud inexpugnable. Suscríbete a esta comunidad de mente y poder para sellar tu pacto con la excelencia y para recordar, en los momentos de silencio, que eres el general de una legión que no conoce la rendición y que tu corona te espera al final de cada batalla ganada contra tu propia pereza. Deja un comentario con la palabra invicto, para que tu nombre sea grabado en los anales de los que despertaron y reclama tu lugar entre los soberanos que dominan la materia a través de la supremacía del espíritu. El Olimpo es tu hogar, la imperturbabilidad es tu cetro y la acción masiva es tu decreto. Camina con la frente alta, legisla con justicia sobre tus emociones y vive con la fuerza de 1000 inviernos. El decreto está firmado, mi trono es eterno. El noveno misterio de la ascensión divina reside en la maestría del silencio estratégico, esa capacidad de los dioses para observar el tumulto de los mortales sin participar en sus riñas triviales, entendiendo que cada palabra que desperdicias explicando tu visión a un necio es una gota de poder que regalas a quien no sabe valorarlo. Un dios no discute, simplemente manifiesta su realidad. En mente y poder, instalamos la convicción de que tu silencio es la muralla más alta de tu ciudadela, un espacio de vacío sagrado donde los insultos, las críticas y las burlas de la masa mueren por falta de oxígeno antes de rozar la superficie de tu alma. Tienes que sacrificar el impulso de defenderte, de justificar tus ausencias o de explicar por qué ya no encajas en los festines de la mediocridad, reconociendo que la verdadera superioridad se demuestra con la ausencia de reacción y con la persistencia en el propósito ciego a las distracciones del camino. El mundo intentará provocarte para arrastrarte a su nivel de ruido y ansiedad, pero tú debes responder con la impasibilidad de la piedra, con esa mirada de mármol que ve a través de la provocación y detecta la debilidad oculta en quien intenta herirte. La pobreza emocional nace del deseo de ser comprendido por gente que no se comprende a sí misma, pero el soberano encuentra su validación en el espejo de su propia disciplina y en el cumplimiento de los protocolos que él mismo se ha impuesto para alcanzar la cima. No malgastes tu fuego interno intentando iluminar a quienes aman la oscuridad de su propia ignorancia. Mejor úsalo para fundir el oro de tus activos y para forjar las cadenas con las que atarás a tu destino para que no pueda escapar de tu mando. Aprende a disfrutar del aislamiento que produce la excelencia, ese aire enrarecido que solo respiran los que han decidido que su tiempo es demasiado valioso para ser compartido con parásitos de atención o con mercaderes de dramas innecesarios. Tu palabra debe ser un rayo, rara, potente y definitiva, reservada solo para dictar órdenes a tu propia vida o para guiar a los pocos que han demostrado ser dignos de entrar en tu círculo olímpico. Suscríbete si estás listo para convertir tu silencio en tu arma más letal, para dejar de ser un emisor de ruido y convertirte en un receptor de sabiduría inalcanzable para el vulgo. El soberano calla porque su obra habla por él, y su obra es el imperio de una mente que ya no rinde cuentas a nadie que no sea su propia razón suprema. Mi silencio es mi armadura, mi obra es mi voz. El 10º peldaño exige la eliminación total de la esperanza pasiva, ese refugio de los débiles que esperan que el mañana sea mejor sin hacer nada para forjarlo, y su sustitución por la premeditatio malorum, el arte divino de visualizar la tormenta más oscura para estar ya seco cuando ésta llegue a tu puerta. Un dios no espera que el sol brille para siempre, un dios sabe que el invierno es una ley del cosmos y utiliza los tiempos de abundancia para fortificar sus muros y entrenar a sus soldados internos, de modo que cuando el rayo de la fortuna golpea y las crisis saquen a los mortales de su sueño, a ti te encuentren sentado en tu trono de previsión y calma absoluta. En mente y poder,
No vendemos optimismos baratos ni visualizaciones infantiles de riqueza sin fricción. Vendemos la preparación para la guerra, la capacidad de mirar a la cara a la ruina, a la soledad y a la muerte para decirles: os esperaba, y ya os he vencido en mi mente 1000 veces antes de que os atrevierais a aparecer. Esta soberanía nace de la falta de sorpresa, de la eliminación del miedo a través del conocimiento profundo de todas las formas en que el destino puede intentar doblegarte. Tienes que sacrificar la comodidad de la ignorancia y empezar a mapear los desastres potenciales en tu economía, en tu salud y en tus relaciones, no con ansiedad, sino con la frialdad de un general que estudia el terreno antes de la batalla para que nada pueda sacarte de tu centro de mando. La verdadera riqueza es la seguridad que emana de un hombre que sabe que, incluso si el mundo entero colapsará mañana, él tendría la estructura mental para reconstruir su imperio desde las cenizas, porque su capital real no está en los bancos de los hombres, sino en la bóveda inexpugnable de su propio carácter y sus protocolos de supervivencia. La esperanza es la moneda de los mendigos que esperan limosnas del azar, pero la previsión es el cetro de los soberanos que han decidido que su paz no será el juguete de ninguna fluctuación del mercado o de ninguna traición humana. Aprende a amar el entrenamiento en la escasez voluntaria para que el hambre no sea un extraño y el frío no sea un enemigo, convirtiéndote en un ser que puede habitar cualquier infierno con la dignidad de un rey y que puede disfrutar de cualquier paraíso sin volverse dependiente de él. Suscríbete para endurecer tu cuero mental, para dejar de ser una hoja que tiembla con cada noticia negativa y convertirte en la raíz de un árbol milenario que se nutre de la misma tormenta que intenta derribarlo. No espero el bien, estoy listo para todo, mi paz es invulnerable. El 11º capítulo es el llamado a la trascendencia, a entender que tu paso por esta forma física no es un evento aislado, sino la continuación de un linaje de hombres de mármol que han mantenido la antorcha de la razón encendida en medio de los siglos de oscuridad y necedad de la masa. Tu deber divino no termina en tu propia prosperidad, sino en la creación de un legado de hierro que sirva como faro para los que vendrán después de ti, demostrando que en un mundo de plástico y fragilidad, aún es posible vivir con la integridad de los dioses y la fuerza de los antiguos conquistadores del espíritu. En mente y poder, te recordamos que cada victoria que obtienes sobre tu pereza, cada moneda que salvas del consumo estúpido y cada ofensa que disuelves en tu silencio, es un ladrillo en el monumento que estás construyendo para tu propia posteridad. No trabajas para comer, trabajas para ser recordado como el hombre que detuvo la decadencia de su familia y que inició una nueva era de soberanía y mando sobre la materia. Tienes que sacrificar la idea de que tu vida te pertenece solo a ti y empezar a verla como un préstamo del Olimpo que debe ser devuelto con intereses de grandeza, entendiendo que el mayor pecado de un hombre capaz es la mediocridad, pues traiciona el potencial que el cosmos depositó en su voluntad. La riqueza que estás acumulando no es para ser gastada en vicios que te vuelvan blando, sino para financiar la libertad de tu estirpe y para crear espacios donde la virtud pueda florecer sin pedir permiso a los tiranos del mercado o de la opinión pública. Conviértete en el antepasado que tus nietos invocarán cuando necesiten fuerza, en el nombre que se pronunciará con respeto en las mesas de los que aspiran a la excelencia, y en la prueba viviente de que el estoicismo es el único camino real hacia la inmortalidad que importa, la permanencia de tu ejemplo en la mente de los que buscan la luz. El Olimpo no es un lugar físico, es un estado de existencia que se alcanza cuando tus actos están alineados con las leyes eternas de la naturaleza y cuando tu presencia misma impone orden en el caos. No dejes que el tiempo borre tu rastro como si fueras una sombra en la arena. Graba tu voluntad en el granito de la historia a través de una disciplina que no conoce el descanso y de una visión que abraza los milenios. Suscríbete para unirte a la cadena de los inmortales, para dejar de ser un número en las estadísticas de los mortales y convertirte en una leyenda de carne y hueso que camina con el peso de la gloria sobre sus hombros. Mantente firme en tu propósito, mantente leal a tu código, mantente invicto para siempre. Mi vida es mi mensaje, mi legado es mi trono.